Está hermana Margarita Guzmán. No, hay varios ahí ya conectados. Bueno, gracias hermanos por estar ahí. Vamos a iniciar con una oración. Hermanos. Quiero invitar a mi hijo Isaac, que está por acá conmigo. Hazte para acá, Isaac. Vamos a orar. Pídele a Dios que Dios bendiga esta reunión virtual que vamos a tener. Hermanos, Dios les bendiga. Acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar acá un día más. Gracias porque nos has dado la vida. En esta hora pedimos tu bendición, Padre, para esta reunión virtual, que los hermanos que estén conectados puedan entender el mensaje de la palabra. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga a todos. Esperamos que, esta modalidad de enseñanza sea una nueva experiencia para todos, especialmente para mí también, porque es la primera vez que lo hago, pero es hermoso saber que la tecnología nos ayuda, hermanos, para poder llegar a tantas personas. En este caso, pues, podemos llegar a muchísimas personas, ¿verdad? Después los videos van a quedar ahí para compartirse y bueno, aprovechemos esto que tenemos, no le veamos todo el lado negativo, veámosle el lado positivo que Dios nos ha dado para tener esta bendición. Así es que, bueno, quiero invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Santiago. Santiago en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Del 2 al 8 vamos a estar estudiando. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No espere, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Muy bien, ahí tenemos la palabra de Dios para esta tarde, hermanos. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos críticos, momentos que quizá nunca pensamos vivir cada uno de nosotros. Quizá hay temor en nuestro corazón y eso es natural. Es normal sentir que estamos entre la espada y la pared. Es normal sentir tener miedo porque no podemos salir ahora de casa, ¿verdad? Así es que, pero aquí hay un mensaje de parte de Santiago para cada uno de nosotros. Miren, hermanos, cada uno de nosotros debe de descubrir el propósito por el cual Dios a veces permite que pasemos circunstancias difíciles. Y eso solo lo vamos a lograr a través de la sabiduría que Él nos pueda dar a cada uno de nosotros. Para comenzar, vean ustedes el versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Aquí hay algo interesante que Santiago nos está diciendo. Dice Santiago que tenemos que tener gozo. La palabra gozo ahí es una palabra que significa alegría, significa regocijo, hermanos. Él nos está pidiendo que tengamos gozo, que nos llenemos de alegría. Ahora, aquí hay una ironía porque dice la siguiente expresión: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diferentes pruebas. Tenemos que hacer la diferencia. No se trata de que Santiago está diciendo que tenemos que tener regocijo, alegría por
por la prueba o por la aflicción, sino que porque estamos siendo, Santiago lo que está queriendo decirnos es no que nos regocijemos por estar viviendo en pruebas, sino que Santiago nos está diciendo que nos gocemos por encontrarnos en diversas pruebas, que es algo bien diferente. Santiago no quiere decirnos que nos debe dar alegría el ser probados. No quiere decirnos que nos debe dar gozo, que estemos viviendo en momentos difíciles, o sea, gozarnos de la prueba misma. No, eso no dice Santiago. Santiago dice que tenemos, hermanos, que gozarnos el que nos halléis, dice, en diversas pruebas. Es decir, el hecho de haber caído en esa prueba es lo que nos debe de dar gozo y alegría. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Porque dice el siguiente versículo, vean, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué debemos de llenarnos de gozo? ¿Por qué debemos de llenarnos de alegría? Según Santiago, dice él, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué yo debo de llenarme de alegría? Ah, bueno, por el resultado, dice Santiago, o por el efecto que la prueba va a traer en mí, en cada cristiano. Entonces, hay una diferencia entre gozarnos porque vino la prueba y la diferencia entre gozarnos por el resultado que esa prueba va a tener. ¿Sí? Vea, Santiago parece que nos está pidiendo un absurdo aquí, porque yo le puedo decir, hermano, llénese de alegría porque consiguió un nuevo empleo. Llénese de alegría porque consiguió un ascenso en el trabajo, llénese de alegría, gócese porque le ha sucedido algo hermoso en su vida. ¿Y quién no se llena de alegría cuando recibe un ascenso, cuando le han pagado, cuando le ha pasado algo hermoso? Pero Santiago nos está pidiendo aquí que hagamos algo aparentemente contradictorio. Santiago nos está pidiendo que hagamos algo contradictorio. ¿Quién se va a gozar? ¿Quién se va a llenar de gozo, de alegría, porque está viviendo un momento de prueba? Pues eso es lo que quiere Dios que hagamos, que nos llenemos de gozo, no solamente cuando tenemos lo que queremos en la vida, no solamente cuando tenemos seguridad, cuando todas las cosas van bien. Santiago quiere que nos llenemos de alegría, de gozo, porque estamos en ese momento complicado. Y no es meramente por estar viviendo ese momento complicado, sino que Él quiere que descubramos el efecto, de lo que la prueba va a traer a nuestra vida. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Ahora que estamos viviendo esta experiencia fea, negativa con el COVID-19, ¿sí? Dice él, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Note que el versículo es claro diciendo diversas pruebas, es decir, esa palabra diversa literalmente significa algo multicolor, algo que es de diferentes matices, diferentes colores, es decir, algo que es de toda clase. Y eso es precisamente la experiencia de los cristianos. Somos sometidos a experiencias diferentes que se convierten en pruebas en nuestra vida. Cosas negativas, cosas que no nos gustan, cosas que están ahí porque tienen un propósito de Dios para nosotros. Entonces tenemos que verle, tenemos que descubrir, hermanos, tenemos que descubrir el propósito, el efecto que la prueba va a causar en nosotros. La palabra prueba, hermanos, bueno, en el Nuevo Testamento tiene diferentes significados. Tiene el significado de tentación, la palabra peirasmos,
que tiene el significado de tentación, tiene el significado de prueba. La nueva versión internacional lo traduce como dificultades. Entonces, pero aquí el significado que tiene en este contexto es el significado de prueba, el significado de dificultades, el encontrarnos en diversos momentos críticos para nosotros, momentos incómodos, momentos que nos van a quizás hacer llorar, momentos donde vamos a tener que, hermanos, de verdad doblar rodillas delante de Dios, porque puede ser que no nos pongamos mal por estas condiciones que quizás se van a venir sobre nosotros. Entonces, es una prueba, son diversas pruebas de diferente tipo. Vea, el estar bajo esta tensión del COVID-19 no solo trae problemas a nivel social, no podemos, estamos aislados de los demás. Ese es solo un problema, pero hay problemas psicológicos, hay problemas mentales, hay problemas emocionales que pueden venir a nosotros al estar viviendo estas experiencias complicadas en las cuales estamos ahora. Hay gente que se le va el sueño quizá, hay gente que se le va hasta el hambre, hay gente que se deprime. Entonces, estas diversas pruebas son las que dice Dios que vamos a pasar. Vamos a pasar. Y el estar en medio de esa circunstancia es lo que Santiago dice: llénate de gozo porque estás ahí en medio de la tormenta, llénate de gozo porque estás ahí en medio del huracán, no porque estás en el huracán, sino porque estás ahí en medio. Y mira lo que vas a sacar de toda esa experiencia. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice Santiago que nuestra fe va a ser probada. Vea usted con esto que estamos viviendo. Es realmente, hermano, lo que Dios pretende hacer, especialmente con nosotros los cristianos. Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere probar nuestra fidelidad. Hermano, Dios quiere probar su fidelidad. Dios quiere probar su fidelidad. Dios quiere probar qué tanto seguimos confiando en Él a pesar de lo que estamos viviendo ahora. Qué tanto estamos bien agarrados de Él a pesar de lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuánto, en qué nos vamos a soportar? ¿De qué nos vamos a agarrar? Dios quiere que no nos soltemos de Él, jamás, en ningún momento. Entonces dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es decir, nuestra fidelidad, nuestra confianza en Dios, va a ser probada. Nuestra lealtad, hermanos, nuestra lealtad. ¿Cuántos cristianos van a sobrevivir a esta prueba? Eso es lo que Dios quiere, al menos en este momento con nosotros. ¿Cuántos cristianos van a sobrevivir a esta tormenta? ¿Cuántos cristianos cuando pase esta tormenta van a tener siempre la confianza en Dios? ¿Cuántos van a seguir dependiendo de Él? ¿Cuántos le van a seguir amando? ¿Cuántos le van a seguir honrando? ¿Cuántos le van a seguir sirviendo después de todo esto? Eso es lo que quiere Dios que descubramos. El efecto que va a tener esta prueba en nuestras vidas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, nuestra fe siendo probada, fe bajo ataque, fe bajo prueba, fe bajo tensión. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos ahora. Pero, ¿qué va a producir esta prueba, este examen? Yo sé que a ninguno de nosotros quizá nos gustan los exámenes. A mis alumnos del Instituto Bíblico no les gustan los exámenes, ¿sí? No les gustan porque sienten temor, porque van a ser probados, van a ser probados si aprendieron o no aprendieron las lecciones. A nadie le gusta ser probado, a nadie le gusta que le pasen ese examen, hermano. Y esa palabra prueba, es una palabra que significa, hermanos, eso, un examen. Es someter a otro
a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Eso es lo que Dios quiere de nosotros con esto, conocer realmente de qué madera estamos hechos, como decimos, conocer qué tan fieles somos, conocer qué tanto amor tenemos por Él, qué tanto amor tenemos por su obra, hermanos, ¿sí? No sé cuántos de ustedes están tristes porque hoy no pudieron congregarse con los demás hermanos. Yo estoy triste por eso, porque después de tantos años, hermano, nunca se había vivido algo así. Entonces, de alguna manera, nuestra integridad, nuestra fe, nuestra confianza en Dios tiene que ser probada y va a ser probada. Dice, sabiendo que vuestra fe y la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, hermanos. ¿Qué es lo que pretende Dios con todo lo feo, lo negativo que pasa en la vida de los cristianos? ¿Qué pretende Dios con nosotros? Bueno, Él quiere encontrar en nosotros, en nuestro corazón, eso que llama Santiago ahí, paciencia. Paciencia. Y esa palabra paciencia es esa palabra que significa resistencia. Significa resistencia. Dios quiere probar nuestra resistencia. Dios quiere probar nuestra fe para producir resistencia, para que seamos más fuertes. Ahora, para que seamos más fuertes después que pasemos esta tormenta. Entonces, ese es el propósito de toda circunstancia difícil que Dios quiere que Dios permite que pasemos. Dios quiere hacernos un examencito para que cada uno de nosotros pase ese examencito. ¿Para qué? Para producir en nosotros perseverancia, constancia. Dios quiere darnos resistencia a cada uno de nosotros. Y eso solo lo logra, hermanos. Dios solo lo puede lograr cuando estamos bajo tensión. Cuando estamos bajo tensión. Cuando todo está bien, está color de rosa, como decimos, ¿sí? No hay ningún problema. No hay estrés, cero preocupaciones, cero afán. Pero cuando nuestra fe está bajo prueba, entonces viene la tensión. Viene la tensión, viene la incomodidad. Nosotros nos ponemos mal. Perdemos el control, ¿sí? Perdemos el control. Dios quiere que aprendamos a tener el control. Dios quiere que nos volvamos más fuertes de lo que somos. Y eso solo lo logra Él aplicándonos un poquito de tensión, jalándonos un poquito a cada uno de nosotros. Y este es un momento en el cual vamos a vivir esa tensión. Vamos a experimentar cosas que nunca quizás habíamos vivido. Quizá abrir el refrigerador y mirar que no hay nada. Quizá mirar nuestra casa, vernos ahí en medio de ella y encontrar que hay tristeza, hay soledad, que no podemos ver ni siquiera a nuestros seres queridos o estar con ellos, ¿sí? No podemos ir al trabajo, no hay nada, hay soledad. Entonces, eso nos va a causar tensión, nos va a causar un problema emocional, pero el final de todo esto, hermanos, mire, el final de todo esto es que Dios quiere volvernos fuertes, quiere darnos resistencia, quiere darnos constancia, quiere darnos perseverancia a cada uno de nosotros. ¿Está usted dispuesto, hermano? ¿Está usted dispuesto a vivir, a experimentar la tensión para sacar algo bueno de ella? Para sacar lo mejor de nosotros. Mire, Dios quiere a través de esta prueba que vamos a vivir o que estamos ya comenzando a vivir, sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere sacar lo mejor de Jorge Navidad, no lo peor. No, Dios no quiere sacar de mí lo peor. ¿Y qué puede ser lo peor? Descontrol, falta de dominio propio. Dios no quiere
sacar con esta prueba, no quiere sacar de mí el descontrol, la angustia, la desesperación. Dios no quiere eso. Al contrario, Él persigue con las pruebas la perseverancia. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya definimos esa palabra paciencia, resistencia, perseverancia, constancia. Eso quiere Dios con la prueba de nuestra fe. Y sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia, escuche, esto es como una cadena de 2 eslabones, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte cosa alguna. Primero Dios, a través de la atención, va a producir la perseverancia, pero la perseverancia o la constancia, la paciencia, va a traer como resultado en nosotros algo que aquí Santiago le llama perfección, perfección. Y la palabra ahí en el versículo 4, para que seáis perfectos. Esa palabra, hermanos, esa palabra es una palabra que no significa que no nos vamos a equivocar más, que no vamos a cometer errores. No, lo que significa es esa palabra que estemos completos en el sentido mental, en el sentido moral. En otras palabras, que seamos íntegros, que seamos íntegros, que estemos completos moralmente, que no nos falte nada, dice Santiago. La paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos, es decir, maduros, creyentes que alcanzan la madurez, que alcanzan la integridad, creyentes que están acabados, en otras palabras, como decir una obra de arte terminada, acabada. Y eso solo lo consigue Dios bajo tensión, poniéndonos bajo tensión, ¿sí? Sacándonos de nuestra zona de confort, donde estamos cómodos, donde no hay problemas. Ahí nos gusta estar a todos. Pero Dios nos saca de esa zona de acomodamiento y nos pone un poco de tensión, porque quiere volvernos, número 1, perseverantes, como ya vimos, resistentes, fuertes. Y número 2, que alcancemos la madurez completa, en el sentido moral, en el sentido espiritual, que dejemos de ser niños ya carnales, que dejemos de ser cristianos carnales, cristianos egoístas, cristianos que piensan solo en ellos, en su bienestar, ¿sí? Dios quiere entonces eso, que aprendamos a estar, a ser maduros, íntegros. Eso persigue Dios, según versículo 4. Al final dice que seáis perfectos y completos. Y cierra con esa expresión, sin que os falte nada. Ahí no está hablando de cosas materiales, que vamos a tener todo. No, el sentido del contexto es que vamos a tener madurez en nuestro corazón. Vamos a ser hombres y mujeres espirituales, así como Dios quiere que seamos espirituales, que seamos completos en el sentido moral, que estemos bien equipados moralmente. Y dice el versículo, ahora hermanos, esto no es fácil. Esto no es fácil alcanzarlo. Santiago parece que nos está pidiendo un imposible, pero no es un imposible, es algo que en Dios es posible. ¿Y cómo es posible esto? A través de una palabrita que Santiago va a decirnos ahí, que se llama sabiduría. Sabiduría. ¿Por qué sabiduría tiene que ver con todo esto? Miren el versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿qué tiene que ver la sabiduría ahí? ¿Por qué entra en el juego de palabras de Santiago la sabiduría? Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con todo esto? Con encontrar el gozo en medio de las circunstancias complicadas. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con esto de descubrir el propósito
de la tensión en nuestra vida, de la prueba de nuestra fe, para hallar paciencia, perseverancia, para recibir la madurez completa. ¿Qué tiene que ver la sabiduría? Bueno, si no estamos preparados, no entendemos esto. Y usted puede ser de los cristianos que en este momento complicado o se llena de fe o se llena de temor. ¿Cuál va a ser la diferencia entre adoptar la fe o adoptar el temor? La sabiduría. La sabiduría. Dios quiere que tengamos sabiduría para entender esta cuestión, ¿sí? No lo podemos entender si no tenemos sabiduría. No lo podemos comprender si en nuestro corazón no hay sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría, hermanos, es el tener la capacidad de discernir las cosas. No es lo mismo que conocimiento. Sí lleva conocimiento porque hay que tener conocimiento, pero sabiduría es más que conocimiento, porque conocimiento lo podemos tener cualquiera. Ahora, por ejemplo, usted tiene el conocimiento de que Dios permite la tensión de nuestra fe, la prueba, nos pasa un examen a nuestra fe, porque quiere encontrar en nosotros dos cosas: perseverancia, resistencia y madurez completa, integridad. Esas dos cosas. Ahora, usted sabe eso, ya lo sabe, ya lo conoce, ya tiene ese conocimiento. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es aplicarle al conocimiento que ya tenemos, hermano, saber dónde lo vamos a aplicar ese conocimiento. Entonces, la sabiduría es la aplicación del conocimiento que tenemos sobre algo. Entonces, esa aplicación, saber dónde aplico el conocimiento, es lo que en la Biblia se llama sabiduría. Es esa capacidad para entender algo en consecuencia y poder actuar de acuerdo a eso. Entonces, eso es la sabiduría, hermanos amados. Por eso Santiago dice, pero, y hay un pero importante, pero, porque eso marca un contraste con respecto a lo que nos acaba de decir. Las pruebas son buenas, debemos de gozarnos cuando estemos en medio de esas pruebas, porque tienen un propósito, pero, dice Santiago, hace falta sabiduría para entender eso. No cualquiera lo puede entender. Por eso él dice, pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nos puede ayudar a entender de alguna manera lo que está pasando, a entender de alguna manera, por lo menos en lo personal, qué pretende Dios con nosotros, qué pretende Dios con cada uno de nosotros. Hay gente que puede pensar, mira, Dios permite el dolor, el sufrimiento, porque como los judíos creían que el dolor, el sufrimiento, la miseria era una consecuencia del pecado grandotote que una persona había cometido. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 9? Cuando Cristo sana a un hombre y le preguntan a Jesús, le preguntan a Cristo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que él haya nacido así, ciego. Y Jesús les dice, no, ninguno de ellos pecó. No se trata aquí de pecado personal o de otro. Jesús tiene un propósito para este hombre. Él dice, para que la gloria de Dios se manifieste en él. No siempre las circunstancias difíciles, el dolor, el sufrimiento, no siempre es consecuencia del pecado de alguien en específico. Pero eso hay que entenderlo. Y por eso necesitamos sabiduría, hermanos. Y solo Dios puede dárnosla. Por eso Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta esto, sabiduría para entender lo que acabo de decir, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Y luego, pues, Santiago nos explica cómo debemos de pedirle a Dios esta sabiduría, cómo debemos de pedirle a Él la sabiduría. Él dice, pero pida con fe, es decir, confiando en que va a recibir la sabiduría. Él lo marca ahí en un paréntesis que dice, sin dudar, es decir, sin una pizca de duda que vamos a recibir de Dios esa sabiduría. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Él nos está diciendo, poniéndonos un ejemplo, la persona que no tiene fe en Dios, en que va a recibir algo de Dios, lo compara acá, lo compara con la ola del mar, que va y viene, va y viene, y el viento la lleva y la trae, y así está. Así dice Santiago, es el hombre que no tiene fe, no confía en Dios, en recibir lo que le pide a Dios. Dice el 7, no espere pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Si queremos recibir algo de Dios, tenemos que creer que lo vamos a recibir. Si no, no nos vamos Dios no se va a molestar en nosotros o con nosotros al darnos lo que le pedimos, porque no creemos que lo vamos a recibir. No espere pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. Ahí es donde no tenemos que caer nosotros los cristianos. Siendo cristiano, hombres de doble ánimo. Esa palabra doble ánimo, hermanos, doble ánimo. Qué bueno que fuera lo que significa literalmente, porque literalmente significa esa palabra dipsuchos, significa estar doblemente animado. Es decir, yo vengo animado, pero traigo un doble ánimo. Pero no habla de eso, dipsuchos. Doblemente animado, literalmente significa eso. Doble o doble almado. O es decir, con dos almas, doble almado. O con dos espíritus, dos almas. Pero realmente lo que significa es esa figura ahí. Lo que significa, hermanos, es una persona vacilante, es una persona indecisa, es una persona que no sabe lo que quiere, es una persona irresoluto, es decir, no tiene resoluciones, no sabe para dónde va, no sabe qué va a pasar con él. Es de una lealtad dividida, ¿sí? Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que seamos hombres, mujeres de fe, hombres y mujeres de sabiduría, hombres y mujeres de perseverancia, de resistencia, como nos ha pedido aquí. Hombres y mujeres maduros en el sentido de la palabra, en el sentido moral, completos, que no nos falten esas cosas. Dios quiere hacer de nosotros una obra terminada. Una obra terminada. Dios quiere darnos esa oportunidad de ser como un cuadro, una pintura que está terminado. Y eso solo es posible a través de la atención, a través de ponernos nuestra fe a prueba. Entonces, amados hermanos, que Dios nos ayude a encontrar la sabiduría que necesitamos tener para descubrir estos propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Si usted todavía no cae en la cuenta de qué es lo que Dios quiere con usted, pues hoy es el momento de caer en la cuenta. Hoy es el momento en que usted diga, Señor, yo he estado viviendo una vida irreal, he estado viviendo un cristianismo falso, un cristianismo equivocado. Dios, yo no sabía la intención porque tú me pones a prueba, pero ahora sé que tú quieres sacar lo mejor de mí. Y lo mejor de mí es constancia, es perseverancia. Lo mejor de mí es que tú quieres que yo sea maduro, que aprenda a madurar, que sea moralmente terminado. Entonces, si usted todavía no está viviendo esa vida que Dios quiere, pues esta es la oportunidad de volvernos a Dios y descubrir el propósito por el cual Dios nos pone bajo tensión.
Así que, hermanos, pues, ¿qué les puedo decir? Este es el mensaje. Este es el mensaje para esta tarde. Que Dios nos ayude de verdad. Que Dios nos ayude a descubrir a través de la sabiduría el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. A través de permitir esto que vamos a comenzar a vivir, que estamos ya experimentando ahora. Que Dios bendiga a todos los hermanos de todo el mundo, que todos podamos entender los planes que Dios tiene. Y si no los entendemos, hermano, por lo menos que podamos entender qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Ojalá que Dios nos permita esa bendición y que usted pueda descubrir eso que Dios tiene para usted. Encuéntrele el lado súper positivo a esto, ¿sí? Es complicado, es difícil. Hay gente que tiene el dicho, dice, si la vida te da limones, haz limonada. Ahora Dios nos está dando limones, muchos limones, para que saquemos limonada, para que saquemos perseverancia, para que saquemos paciencia, para que saquemos resistencia, para que saquemos más amor por Él, para que le amemos más, para que seamos menos egoístas y seamos más maduros para Él. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno. Vamos a orar en esta tarde y luego vamos a, bueno, los que tienen la cena del Señor, los que se les logró entregar la cena del Señor, pues nos quedamos ahí con nuestras familias, celebrando la cena del Señor, meditando en lo que la cena significa. Recuerda, el pan significa ese sacrificio que el cuerpo de Cristo hizo en la cruz del Calvario. Significa el cuerpo maltratado hasta lo sumo por cada uno de nosotros. Usted y yo debemos estar en ese lugar, en la cruz del centro, porque habían 3 cruces. A la derecha un ladrón malo, a la izquierda otro ladrón malo, y la cruz del centro era la cruz reservada para usted y para mí. Era la cruz nuestra, la cruz de cada uno de nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar. Él se dejó clavar, se dejó crucificar ahí por nosotros. Ese cuerpo maltratado representa el pan que vamos a tomar. El vino representa esa sangre maravillosa que Él derramó en toda esa mala experiencia de la crucifixión. Gota a gota, gota a gota, Él derramó su sangre por nosotros. Y eso es lo que recordamos en el vino. Y hermano, pues que Dios nos ayude en esta experiencia que estamos viviendo. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Les amamos en el nombre del Señor. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Nuestro Padre amado, nuestro Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites estudiarla y aprender de ella. Saber, Señor, que tú tienes planes con nosotros. Danos sabiduría. Danos esa sabiduría que necesitamos para entender estas cosas, para entender cuál es el propósito tuyo para con nosotros. Por favor, Señor, quédate con nosotros, con nuestras familias, con tus hijos, donde quiera que estén. Bendice a los hermanos en Zaragoza, bendice a los hermanos en San Marcos, bendice a los hermanos en todo El Salvador, a los hermanos en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Señor, danos fuerza, danos paz, danos tranquilidad en medio de la tormenta. Gracias, Señor, por estar acá con nosotros. Gracias por permitirnos llegar a los hermanos a través de estos medios digitales, la tecnología que el mismo hombre ha inventado para acercarnos un poco más los unos a los otros. Gracias, Señor, por los propósitos que tú puedas tener con todo esto. Señor, quédate con nosotros,
Bendice a todo El Salvador. Bendice a las personas que se están llenando de miedo, de temor, mucho temor. Ayúdanos de alguna manera a llevarles esperanza, a llevarles confianza, a llevarlos de la mano hacia ti, Señor. Gracias por todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos luego.